Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por un día más que estamos aquí. La última vez habíamos dejado al apóstol Pablo tener esta experiencia de malos entendidos ya cuando estaba en Jerusalén o camino a Jerusalén. Primero, sus amados amigos malentendieron su convicción. Número dos, una vez que llegaron a la iglesia misma malentendió su enseñanza. Número tres, también en la ciudad de Jerusalén sus propios paisanos malentendieron su ministerio. Y esto conllevó a que ellos estuvieran ya dispuestos a ejecutarlo. Lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente eso, de qué manera el apóstol Pablo pide defenderse, pide hablar, abrir su boca, y lo va a hacer de la manera en que no esperaríamos que lo hiciera. Y es que en este día, hermanos, lo que vamos a aprender es acerca de un testimonio que Dios en su providencia ha planeado para la continuación de la proclamación del Evangelio para el reino mismo de Dios. Es un testimonio de vida que Dios en su providencia ha diseñado en la vida de su siervo, en este caso el apóstol Pablo. Entonces pongamos atención, por favor, porque vamos a estar viendo, número uno, vamos a estar viendo su vida sin Cristo. Número dos, vamos a estar viendo su encuentro con Cristo. Y número tres, vamos a estar viendo sus ventajas terrenales para el reino de Cristo. De manera que nosotros necesitamos estar orando, pidiendo al Señor que Dios hable a nuestro corazón y de qué manera Dios quiere llamar nuestra atención, Dios quiere dar su palabra y Dios quiere afectar nuestra voluntad. Entonces estemos atentos, por favor. Quiero empezar con esto, con una pequeña ilustración. Fíjense que cuando empecé en el cristianismo, aparte del Progreso del Peregrino, hubo otra película cristiana que llamó mi atención. Y recuerdo que esta película se llama Algo por el cual vivir. Entonces la historia trata de que el protagonista vive una vida de desorden y vacío y con el tiempo alguien viene, le comparte el evangelio de tal manera que él se convierte al Señor Jesucristo y esto cambia su manera de ver la vida. Él encuentra por fin algo por el cual vivir, por el cual él dedicará su vida y él estará más que dispuesto a vivirla y a llevarla a cabo para el reino, para la gloria de su nuevo amo, el Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, la Biblia es un libro donde se registra precisamente eso, que hay muchas conversiones en la Biblia, donde nos habla, donde es testimonio de vida, precisamente llevado a cabo por el poder transformador, formador, salvador, redentor de la palabra del Señor. De tal manera que el mismo apóstol Pablo después diría que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. El apóstol Pablo también diría que fuimos llamados, fuimos rescatados de las tinieblas para el reino de su amado Hijo. Y es lo que vamos a estar viendo en esta sección que nos toca. Amados hermanos, el apóstol Pablo, justo eso es lo que nos va a decir. Que Dios ha cambiado su perspectiva de vida, que Dios le ha regalado a él algo por el cual vivir. Su vida depende y está completamente a disposición del reino del Señor Jesucristo. Entonces, es un texto largo que vamos a estar abordando. Si Dios lo permite, pues vamos a estar cubriendo, si no todo, gran parte de lo que nos toca en esta mañana. Empezaremos desde el capítulo 21, verso 37 y terminaremos la sección hasta el capítulo 23, verso 10. Repito las tres secciones, por favor. Vamos a ver cómo Pablo nos va a contar su vida sin Cristo. Número 2, su encuentro con Cristo. Y número 3, sus ventajas terrenales para el reino de Cristo. Vamos a empezar, por favor. Vean allá en el capítulo 21, del verso 37 hasta el capítulo 22, verso 3. Pablo no es cualquier persona.
Pablo es un hombre completamente preparado. Y esto debe llamar nuestra atención, que los cristianos deben ser hombres y mujeres preparadas para el Señor. Pablo no solamente nos sorprende, Lucas, este libro nos dice que Pablo podía hablar griego. No solamente eso, vean por favor en el capítulo 22, verso 3. O en el verso 2 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo. Ahora de estar hablando en el idioma, ahora él cambia al idioma hebreo. ¿Por qué? Porque va a dirigirse a esta misma multitud. La multitud que estaba a punto de ejecutarlo. La multitud que estaba a punto de... Es la misma multitud que ahora se convierte en la audiencia de este apóstol. Y él manda a guardar silencio. Y él les dice, déjenme hablar, por favor. Y lo sorprende porque él puede hablar hebreo. Ven el verso 23. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Ahora, bajo ese tema donde él se está diciendo a sus paisanos ahí en Jerusalén, él quiere hablarle de tres cosas. Número uno, quiere hablarle de su origen. Y su origen gentil, pero al mismo tiempo judío. Número dos, quiere hablarles un poco acerca de su origen. Y número tres, quiere hablarles de cuál era la meta, cuál era la razón por el cual él estaba vivo en ese momento. Vean por favor, verso 3, dice que su origen es judío, aunque nació en una tierra gentil. Y después va a empezar a hablar de su formación. Dice, fue criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el nieto del rabino más prominente, más importante, más sobresaliente que había en ese tiempo. Entonces, hermanos, estamos hablando de un hombre cuya preparación lo había convertido en una eminencia en la religión del judaísmo, en la Torah o en la ley de Moisés, experto. Y él, como diría en Filipenses 3, es un fariseo celoso. Sigan viendo, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Si alguien sabía acerca de la ley, acerca de la Torah, acerca de todo la religión del judaísmo, era precisamente Pablo. Había tenido una formación sobresaliente. Había tenido una formación donde estaba más que preparado. Se había convertido en una eminencia, en alguien muy importante. Que él tiene una credencial completamente poderosa. Miren por favor, dice, celoso de Dios como ustedes lo son hoy mismo. Esta pequeña frase es muy importante que nosotros lo notemos. Celoso, justo así como ustedes en el día de hoy. Si hay alguien en este momento frente a la turba que está por ejecutarlo, si hay alguien que lo entiende, si hay alguien que pasó por lo mismo, es justamente el mismo apóstol Pablo. Y es por eso que le dice, yo estoy delante de ustedes diciéndoles que mi vida sin Cristo era una vida llena de celo en cuanto a la ley. Procuraba con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, con todo lo mejor de mí a cumplir la ley de Moisés. Es por eso que les está diciendo su origen, es por eso que les está diciendo su formación, pero les va a decir en tercer lugar, en la sección de vida sin Cristo, de qué manera vivía él su vida en esta tierra, cuál era su meta, cuál era su reto, cuál era su propósito, cuál era su razón de vivir mientras lo hacía. Vean que en el verso 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y luego él detalla, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos. ¿Por qué? Porque yo fui parte de ellos. Yo consentía la muerte de Esteban. Yo fui el que arrastraba y traía presos a Jerusalén todos aquellos
que seguían a Jesús, los discípulos a Jesús, para que fuesen castigados. Miren en qué momento el apóstol Pablo, en este testimonio de vida que él está dando a sus paisanos en lengua hebrea, él les está diciendo, esto era mi vida, completamente en desorden y vacío, mi vida que yo pensaba que estaba completamente atado a la ley de Moisés y a todas sus demandas y exigencias, pensando yo que agradaba al Señor, pero lo único que hacía es entregar a prisiones, entregar a castigos, entregar a torturas a los seguidores del Señor Jesús. Yo perseguía este camino hasta la muerte. No solamente era una eminencia en cuanto al conocimiento de la Torah, pero era un celoso, un devoto, un entregado a la ideología que él abrazaba en ese momento. Y él tenía que demostrarlo, arrastrando, aprisionando, castigando, torturando a todos los discípulos de Cristo. Amados hermanos, hay algo que necesitamos entender. Hay una aplicación para nuestras vidas en esta mañana, oyendo lo que Lucas nos dice en las palabras de Pablo. Esta es la segunda vez que nosotros vemos acerca de la conversión de Saulo o de Pablo. La primera vez Lucas en tercera persona nos lo dice. Esta segunda vez ahora en primera persona el apóstol Pablo mismo nos está relatando su vida. El que Pablo incluyera su vida fuera de Cristo nos debe animar a nosotros a ver nuestro pasado fuera de la gracia de Dios. Y entre más entendamos la profundidad de nuestro pecado, entre más nosotros entendamos nuestro pasado, necesitamos ver que Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas y que Dios está dispuesto a convertirnos en una persona, en una nueva criatura que ahora está devoto completamente a la ley de Cristo. Antes teníamos nuestra vida era esclava, era siervo del pecado, pero por Cristo ahora somos siervos de la justicia, podemos servir a Cristo con todo nuestro corazón. Amados hermanos, si en esta mañana hay alguien que puede voltear atrás un poco y ver la profundidad de su pecado, de su vida en desorden y vacío y de qué manera experimentó el poder transformador, cambiador, redentor de Dios, debe ser la persona más feliz. ¿Por qué? Porque ha encontrado justamente eso, una razón por el cual vivir. Entonces, que Dios traiga esta convicción a nuestras vidas y que Dios pueda ser el único quien pueda decirnos y convencernos que la gloria debe ser para Él, amados hermanos. Número 2. No solamente él en esta plática con sus paisanos les dijo acerca de su vida sin Cristo, pero también va a hablar de su encuentro con Cristo. Esto lo vemos del verso 6 en adelante. Y hay algunas cosas que debemos notar en este segundo relato que nosotros encontramos. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y del verso 7 hasta el verso 11 nos va a detallar Lucas las palabras de Pablo a esta multitud. Y por cuestión de tiempo, hermanos, déjenme decirles cuál es el énfasis que podemos encontrar en este pequeño relato de su encuentro con Cristo. Y si ustedes pueden ver, es la luz, que se repite 3 veces en esta pequeña sección. Y fíjense que para resaltarlo más, vean el verso 6, dice que aconteció que como a mediodía, oigan, más en nuestro tiempo ahorita, mediodía es cuando la iluminación del sol está en su perfección, tanto que no necesitamos más luz. El sol del mediodía puede ayudarnos a ver absolutamente todo lo que necesitamos. No hay ninguna otra necesidad de iluminación. Sin embargo, vean, para hacerlo más importante, lo que está pasando en el encuentro con Cristo, dice que justo como a mediodía, dice que le rodeó mucha luz del cielo. Esto es importante que lo notemos. ¿Por qué Pablo va a usar no pocas veces la palabra luz?
Y lo resalta aquí, luz del cielo. Porque para toda su audiencia, ellos podían reconocer muy rápido que no está hablando de cualquier luz. Pablo está buscando que su audiencia, en sus mentes y en su memoria, puedan relacionar la palabra luz con la palabra Shekinah del Antiguo Testamento. El mismo énfasis lo vimos en el primer relato, en el capítulo 9. Pero en esta segunda vez lo volvemos a notar. La Shekinah en el encuentro de Pablo con Cristo. La Shekinah en el Antiguo Testamento era una luz. Era la gloria de Jehová mismo que venía a la tierra y que podía estar y poder habitar entre los hombres mortales y pecadores como nosotros. La Shekinah o la luz del cielo o la luz divina era una prueba de que Dios estaba accesible entre su pueblo, aunque su pueblo no lo merecía. La Shekinah se dejaba ver justo en el momento y en el día cuando podía haber un encuentro entre un Dios completamente santo y celoso con lo pecaminoso de un pecador. Piensen en eso, por favor. Y en Cristo y por Cristo es lo que Pablo otra vez está experimentando justo en este momento. La Shekinah divina nuevamente está rodeando esta experiencia de Pablo, de tal manera que Pablo finalmente puede tener este encuentro con Cristo. Vean el verso 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. Ahora la Shekinah, amados hermanos, no solamente es la visión de esta luz mucho más brillante que la luz del sol a mediodía, pero también ahora se agrega una voz completamente divina, y es la de Jesús. Y Saulo puede oírla que le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ya vimos el énfasis del primer relato de su conversión en el capítulo 9. Ya hablábamos de que esto era una prueba completamente evidente de la resurrección, de que Jesús estaba completamente vivo y que por fin Saulo tiene la gran bendición y el privilegio de experimentar verdaderamente y personalmente que Jesús está vivo. En este segundo relato, nosotros vemos que nuevamente se nos da estos detalles de la conversión, pero para el énfasis de que Pablo busca despertar el interés y la memoria de su audiencia que en ese mismo momento lo estaba escuchando. En otras palabras, ¿cuál sería el énfasis? Que el mismo Dios de la Shekinah del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está tratando con Pablo en el Nuevo Testamento. Su audiencia debía pensar que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está avalando ahora a estas personas del Nuevo Testamento. Esto es increíble que nosotros lo notemos, hermanos. ¿Por qué? Miren por favor el verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es una réplica exacta de lo que ha estado pasando en la ciudad de Jerusalén. Ellos están siendo testigos de la gloria, de la luz del evangelio que está rescatando y ha rescatado a muchas personas en tinieblas. Pero son incapaces y están incapacitados para entender este mensaje. Si hay personas testigas de esta luz de la gloria del evangelio,
son incapaces de poder entender el mensaje que este evangelio conlleva. Y es lo que Pablo nos diría en 2 de Corintios capítulo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no vean la gloria de Cristo en su evangelio. Esto es importante. El mismo poder creador de Génesis es el mismo poder que está operando ahora, haciendo entender, haciendo una nueva criatura a las personas que estaban en su vida sin una razón, sin un propósito por el cual vivir. Y justo Pablo le está diciendo, oigan, allá camino a Damasco, yo pude ver la luz, pero no solamente yo, sino que también mis compañeros, con la diferencia es que ellos no entendieron la voz divina que se dejaba oír en ese momento, justo como ustedes. Si yo antes era un celoso de la ley y confiaba en las obras de la ley, así como ustedes el día de hoy. Pero por la gracia de Dios, Él me permitió tener este encuentro con Cristo. Vi la Shekinah, oí la voz celestial, justo, así como ustedes, mis compañeros, que lo vieron, pero no pudieron entender qué decía. Verso 10, dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, hermanos, en esta experiencia de su visión, nuevamente repito, el énfasis es hacer ver, hacer entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento, que el mismo Dios de la Shekinah, es el mismo Dios que ahora, por medio de Cristo, fue al encuentro con este pecador llamado Saulo, con este pecador, y puedes poner tu nombre. La experiencia de la gloria de la luz divina no ha terminado, sigue haciendo su trabajo en la vida, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios está completamente disponible, accesible, si nosotros recurrimos a Cristo. Esta visión es una visión de transformación, de conversión. Pero no solamente eso, también esta experiencia debe llevar a una etapa de comisión, justo como la que Pablo está a punto de darnos. Vean por favor el verso 12 en adelante. Ahora va a hablar un poco acerca de su comisión y de su encuentro con Ananías. Y es importante también que notemos algunas cosas. Por ejemplo, vean el verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Otra vez, él busca llamar la atención de su audiencia. Él busca decir, miren, hay testigos también, testigos que entienden la ley, que interpretan bien la ley, que en verdad pueden obedecer los requisitos de la ley. Hombres como Ananías vino a mí, se acercó, me trató, me abordó. Él me dijo, recibe la vista. Ocurrió un milagro, dando a entender que otra vez un acto sobrenatural se está llevando a cabo en favor de Pablo. Pablo no puede ser un fiasco. Pablo no puede ser un fraude. El ministerio de Pablo no puede ser una falsedad. Está completamente causado, sostenido, avalado, comprobado, vindicado por el Dios mismo de la Shekinah. Y lo comprueba mandando ahora a Ananías. Y miren por favor lo que dice en el verso 14, mucha atención. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Número 1, vean esta gloriosa palabra, hermanos. Vean por favor lo que dice el verso 14. Pueden subrayarlo. El Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Si lo ven, amados hermanos, el Dios que vive. No dice el Dios que fue de, dice el Dios de nuestros padres. En otras palabras, si había un Dios en que esta turba enojada, llena de ira, a punto de ejecutar a Pablo, conocía, era a este Jehová del Antiguo Testamento. El lenguaje es exactamente igual al del Antiguo Testamento. El Dios de el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él mismo. Miren las palabras de Ananías, verso 14. El Dios Jehová te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ponte en el lugar de alguien de esa turba en esa ciudad en este momento. ¿Cómo crees tú que resonaría esas palabras en tu mente? Pablo les está diciendo, yo fui escogido y yo fui comisionado. Nada más ni nada menos que del mismo Jehová del Antiguo Testamento. Número 2, dice que yo debo saber su voluntad y que yo pueda ver al justo y pueda oír la voz de su boca. El justo. Ahora, este título de justo solamente le pertenece a una persona. Jesús, Isaías 53:11. Él es el justo. Él es el único Mesías prometido, sufriente, quien vendría a darse en sacrificio por su pueblo, quien vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. El único justo, el perfecto cumplidor del pacto, el perfecto cumplidor de la ley. En Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Verso 3. Subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo. No hay, porque no hay justo ni aun uno. Simplemente no la hay. Luego sigue diciendo el Salmo 24, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él es el que recibirá bendición de Jehová. Sí, pero el gran problema es que dice el salmista que cuando Dios mira la tierra y busca a alguien justo, no encuentra absolutamente a nadie, a ni un justo. Sin embargo, Isaías 53:11 nos dice que el siervo de Jehová vendría, moriría, sufriría, tomaría nuestro lugar. E Isaías, con todo el propósito de Dios, le llamaría el justo. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí a esta multitud. El Dios Jehová de nuestros antepasados es el que me ha escogido para que yo sea su testigo, pero también para que yo vea al justo. Y saben que en este encuentro de Damasco, él tiene el honor de poder verlo, de poder escuchar también su voz que lo comisionan. Vean verso 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La comisión directa y personalmente del justo, de Jesús el Mesías, el que sufrió una vez solo con tal de venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Gente que vivía sin razón, gente que vivía en su vana manera de vivir esta vida, gente por el cual no tenía ninguna razón para seguir adelante en esta vida, gente que tal vez en plena pandemia podemos ver y podemos conocer, gente que está llena de situaciones y circunstancias donde por más que estudian su vida no van a encontrar alguna razón. Ellos están aquí en la tierra. Miren las amenazas de la pandemia. Miren el foco rojo en todo nuestro país y en todo nuestro estado. Hermanos, esto está peor que nunca. Sin embargo, solamente los cristianos pueden voltear atrás y pueden ver que por la gracia de Dios, Dios ha cambiado nuestras vidas. Dios nos ha dado una nueva perspectiva de vida. Hemos encontrado una razón por el cual vivir.
Y que si somos infectados, aún de ser responsables, y que si el virus viene a nuestros cuerpos, invade nuestros cuerpos, y Dios permite que vayamos con el Señor, habremos vivido una vida con una razón, la razón de contribuir, de participar en la extensión del reino justo en medio de esta pandemia. Es lo que Pablo le está diciendo a esta turba, a esta multitud que tiene muchas ganas de ejecutarlo. Les está diciendo: mi encuentro con Cristo comprueba que está siendo avalado, que está siendo planeado directamente por el mismo Jehová del Antiguo Testamento, y es el justo, el prometido de Isaías 53:11, que abordó mi vida sin saber por qué, pero me ha escogido para que yo sea el misionero a los gentiles. Punto número 3. Hemos visto su vida sin Cristo, hemos visto su encuentro con Cristo. Ahora vamos a ver sus ventajas terrenales para el reino de Cristo. Ven el verso 22. Y le oyeron a esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, dice, porque no conviene que viva. En otras palabras, lo último que el apóstol Pablo acaba de decir es que Jesús, el justo, lo había comisionado para ir a predicar a los gentiles. Y cuando ellos oyeron la palabra gentiles, no pudo haber ofensa más grande para ellos que esta palabra. Entonces, tanto que reaccionan de la misma manera como justo antes de que Jesús fuera ejecutado con la crucifixión. Y él dice, o Lucas nos dice, que ellos gritaban que quitaran de la tierra a tal hombre porque no valía la pena que siguiera con vida. Ellos se creían exclusivos. Ellos eran la élite de toda la raza humana, y todos los gentiles estaban fuera de toda oportunidad. No, en la nueva era, en el nuevo pacto, Dios tiene planes para todo el mundo que confía en el Señor. Tiene planes para hombres y mujeres que pueden y quieren confiar en Cristo y pueden ser recibidos. Y oigan la voz de Jesús: vengan, porque todavía hay mucho lugar en mi mesa, en mi casa. Le dice al Espíritu: ve y trae a aquellos, tráeme a los más ineficientes, tráeme a los que no pueden valerse por sí mismos, tráemelos todos acá porque yo quiero cenar con ellos. Todavía hay mucho lugar en mi casa. Tráelos, por más que se diga que tal siervo de Dios, que tal predicador como Pablo no puede vivir, no debe vivir. En otras palabras, Pablo fue llevado, verso 24 dice: mandó al tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Quiere decir, lo iban a azotar. Ya estaba empezando el proceso de la ejecución. ¿Se acuerdan de Jesús? Primero un proceso de azote antes de la sentencia de muerte, o esta manera de ejecutar a un revoltoso. Acuérdense que a Pablo lo están confundiendo con un egipcio revolucionario que causó una revuelta, que causó hacer un ejército no pequeño, pero que lo apresaron y que varios de sus seguidores se regaron por aquí y por allá y piensan que Pablo es uno de ellos. Sin embargo, antes de empezar a darle el azote, verso 25, dice que cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué van a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres así, ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esto es una historia interesante y por supuesto que tiene que ver con nosotros. Pablo ahora usa las ventajas
de su estatus ante el imperio en ese tiempo. Pablo contaba con la ciudadanía romana. Y la ley romana decía que no se podía ejecutar y no se podía azotar a ningún ciudadano romano. ¿Por qué? Porque era un privilegio por ser parte del reino, del imperio romano. Y por supuesto que había habido azotes y hasta ejecuciones a ciudadanos romanos, pero solo si el mismo César autorizaba que se llevara a cabo. Pero la ley por gran parte era cumplida. Y aquí hay un hombre que de nacimiento tiene la ciudadanía romana y es intocable en este sentido. Están a punto de darle el primer azote y él para y le dice, ¿es permitido hacer esto? Y él logra que llegue esto ante el tribuno y decidan no tocarlo. ¿Por qué? Simplemente por este hecho y el privilegio de la ciudadanía romana. Entonces Pablo está usando una ventaja terrenal. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Es para salvar su pellejo? ¿Es para librarse del sufrimiento? ¿O para qué otra razón sería? Miren, hermanos, si esto fuera cierto, hace 2 predicaciones él nos había dicho que él no estimaba de valor su vida y que él estaba dispuesto incluso hasta morir en Jerusalén o en cualquier otro lado con tal de seguir proclamando el evangelio del reino de Cristo. Entonces, ¿por qué vemos esto aquí bajo nuestro tercer punto? Lo vemos porque para Pablo la inteligencia, la sabiduría divina estaba controlando aún su propia mentalidad. Significa que si hay recursos humanos para que él pueda seguir proclamando el evangelio del reino de Dios, él lo va a hacer. Y él nos da la prueba. A él lo logran soltarlo, porque si no lo sueltan, hermanos, ya dije, lo próximo iba a ser la crucifixión o alguna otra ejecución de muerte. Piensen en esto. Para Pablo todavía hay tiempo y todavía hay chance y todavía hay mucho trabajo por hacer. Tiene una razón por el cual vivir y no es precisamente no querer sufrir. Y no es precisamente el que ya está cansado de arrastrar penas y sufrimientos. No, en su mente está el futuro. Acuérdense como dijimos hace algunas predicaciones. El sueño de seguir para Cristo está en su mente, reina su mente, controla su mente. El hecho del sufrimiento, las implicaciones de las persecuciones, él lo pone en segundo plano. Y él lo toma como un privilegio. Que bien controla su mente es el sueño, la ilusión de que el reino de Dios se siga extendiendo por este mundo. Miren cuánta lección hay para nosotros en esta mañana. Pablo es inteligente, Pablo es sabio. Y él, en el momento en que él así lo considera adecuado, él está usando sus ventajas terrenales para la causa de Cristo, para el reino de Cristo. Y saben que al día siguiente, dice el verso 30, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, y sacando a Pablo, les presentó a ellos. Al final del tercer viaje misionero, escuchábamos que Lucas nos decía que Pablo tiene mucha prisa y tiene muchas ganas de llegar a Jerusalén, no solamente para celebrar los festivales y las fiestas del Pentecostés, pero para predicar el evangelio al mismo Sanedrín, que fechas atrás habían enjuiciado y sentenciado a Jesús el justo. Y ahora está el apóstol Pablo frente a ellos, amados hermanos. Miren el verso, capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día. Y lo golpean. ¿Por qué? Porque él está siendo claro. Él está siendo transparente, no solamente delante de ellos, pero delante de Dios. Él dice: mi conciencia está limpia. Entonces, hermanos,
Ahora él está frente al Sanedrín, a este grupo de autoridades judíos. Ahí se está llevando este encuentro. Y así Lucas nos va a llevar de encuentro hasta el capítulo 28, hasta que Pablo llegue a Roma. Y esto es justamente, hermanos, lo que vamos a encontrar en el verso 11. Que el Señor tiene planes para Pablo, incluso hasta para Roma. Y es necesario que Pablo entienda que mientras está vivo, mientras se le permite, él continuará proclamando el evangelio de Jesucristo. El reino de Dios controla su mente. El reino de Dios gobierna su mente. No hay otra tarea, no hay otro trabajo para el siervo del Señor que el reino de Dios en su mente. Estaríamos tan equivocados nosotros, amados hermanos, que estamos viviendo justo en medio de esta pandemia. Estaríamos tan equivocados si empezamos a cuidar nuestras propias vidas, si empezamos a usar nuestras ventajas, pero para nuestros propios propósitos y no para el propósito del reino de Cristo. Piensen en eso, amados hermanos. Hay algunas preguntas que quiero dejarles al estar viendo todo lo que vimos en esta mañana. ¿Cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera puedes tú atribuirle más gloria a Cristo que a ti mismo? Recuerda que al que mucho se le ha perdonado, mucho es capaz también de amar. De amar a Dios con toda su alma, mente y fuerza, pero también a su prójimo como a sí mismo. Y la manera en cómo puedes amar a tu prójimo es llevándole el evangelio de alguna manera. No tienes que ser fluido, no tienes que ser elocuente, no tienes que ser un conferencista para poder proclamar el evangelio de Jesús. Dios ha diseñado una y mil maneras para poder hacerlo. Pablo fue liberado de la tortura por sus beneficios de ser ciudadano romano. ¿Cuáles son los tuyos? ¿En qué manera puedes usar algunos recursos que Dios te ha dado? Algunos recursos terrenales, algunas ventajas terrenales con la meta y el propósito de explicar el evangelio de Cristo. Siempre me endulza el corazón escuchar el testimonio de un hermano ya jubilado. Estamos hablando de un hermano en Estados Unidos. Un hermano que ganaba dinero, que era el jefe, y de hecho así todavía le dicen el jefe o el patrón, y a cierta edad, pero él sigue trabajando de manera voluntaria. Y se le preguntó, oye, jefe o patrón, ¿por qué sigues trabajando? Puedes estar con tu pensión, puedes vivir más que bien en tu casa. ¿Por qué tienes que seguir trabajando? Su respuesta fue, porque mi iglesia me necesita. Quiero trabajar y quiero destinar gran parte del salario que me dan, porque mi iglesia lo necesita, porque mi pastor lo necesita, porque los misioneros lo necesitan. Dice, quiero ganar más dinero, porque quiero que el Señor nos juntemos y sigamos proclamando el evangelio de Cristo. Amados hermanos, esto es una agenda misionera. Esto es que el reino de Dios consume, controla, gobierna nuestra mente y hasta nuestros bolsillos. ¿Cuál es una ventaja terrenal que tú tienes que pudieras usarla para el reino de Cristo? ¿De qué manera la providencia de Dios ha sido clara en tu vida? ¿Por qué decimos esto, hermanos? No es casualidad que Lucas quiera juntar esta información del origen de Pablo, de la formación de Pablo, de la conversión de Pablo, de la comisión de Pablo. No es coincidencia que él tenga ciudadanía romana, no. Dios había diseñado en su providencia todo esto porque él lo usaría para el avance, para la extensión de su mismo reino. Porque él tiene un corazón bondadoso y compasivo que él quiere seguir buscando y salvando y rescatando todos aquellos que se han perdido, amados hermanos. Pablo tenía en su mente que cada lugar es una oportunidad para compartir el evangelio.
Y si Él lo va a hacer encadenado, y si Él lo va a hacer junto y ante el Sanedrín, Él lo va a hacer. Él está alegre, Él está agradecido porque se le da esa oportunidad. ¿Cuál es tu oportunidad? Si tú estás viviendo injusticias como Pablo y como la vivió el mismo justo Jesús, ¿de qué manera eres agradecido? ¿De qué manera esto trae gozo a tu corazón? Porque es una gran oportunidad para poder proclamar el Evangelio. Es una oportunidad para vivir y experimentar en carne propia lo que el Salmo 23 dice. Preparas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza y mi copa está rebosando. Preparas mesa delante de mis angustiadores. Mis angustiadores están frente a mí, pero en vez de desquitarme y en vez de vengarme, yo les daré el evangelio del perdón, el evangelio de la reconciliación, el evangelio que vendrá a darte una razón por el cual vivir. Y una vez que tú encuentres esa razón, y una vez que tú te des cuenta que toda tu vida en la providencia de Dios es para su gloria, es para la extensión de su reino, serás la persona más feliz, independientemente si estamos en medio de un tiempo pandémico. Lo que vendrá a saturarnos de calma, de paz, de conciencia, de responsabilidad, pero también de gozo, es el hecho que nosotros en esta tierra maldecida con espinos y cardos, somos y tenemos una verdadera razón por el cual vivir y no la vamos a soltar. Y buscaremos ser fieles hasta el final. Y si tenemos alguna ventaja terrenal todavía, la usaremos para la extensión del reino de Cristo. Que Dios nos ayude, que el Espíritu nos ayude en esta semana a traer estas aplicaciones a nuestras vidas, amados hermanos. Que Dios les bendiga y Dios les dé su gracia.